Mi nombre es Estefanía, vivo en Buenos Aires, Argentina. Voy a contar un poco mi historia para buscar poder ayudar a las personas que estén escuchando este video o las que estén viéndolo. Realmente estoy haciendo este video porque me nace querer poder, contando mi historia, darte mi punto de vista y cómo yo fui traspasando todo lo que me fue sucediendo en mi vida a lo largo de toda ella. Y estoy queriendo justamente con las herramientas que yo fui teniendo y con cómo lo fui haciendo, poder darte un granito de esperanza, darte un poco de fe. Porque este video, si a mí me hubiese llegado hacía un par de años atrás, yo creo que me hubiese ayudado muchísimo poder ver las cosas de la manera que hoy estoy viéndolas. No estoy buscando venderte nada, no estoy buscando influenciarte en nada, simplemente contarte lo que fue mi vida, lo que hice y cómo fui traspasando cada una de estas cosas y quién soy yo actualmente. A los 14 años conozco a la persona que yo consideraba que era el amor de mi vida, la persona que me iba a acompañar por el resto de mi vida. A los 18 años tomo la decisión de mudarme con él, con un montón de incertidumbres, con un montón de dudas, con un montón de cuestionamientos por parte de nuestros padres, de nuestra familia, que no entendían por qué lo hacíamos o por qué estábamos tan apurados. Y es que realmente nos urgía un deseo tremendo de poder experimentarlo. Y simplemente escuchamos la voz de nuestra conciencia y decidimos hacerle caso y dejar que justamente esto de curso, ¿no? Estudié durante muchos años la carrera de farmacia intentando buscar ayudar a las personas, creyendo que esta carrera me iba a proporcionar las herramientas y las formas de poder llegar a un otro, poder ayudarlo, poder sanarlo de alguna manera y mejorar su vida. Hasta que llegó un momento en el cual, después de 8 años de estar estudiando esta carrera y haber cursado casi, te diría el 80-90% de esta, me quedaba muy poco para terminar, me di cuenta que esta carrera no me iba a dar lo que yo quería, lo que yo estaba buscando de poder ayudar al otro. Y a partir de esto es que dejo esta carrera, empiezo un proceso en el cual me empiezo a preguntar realmente cuál es mi propósito, porque durante tantos años estar destinando tanta energía, tanta voluntad, tanto propósito para esto y de repente encontrarme con que esto no era, con que esto no es, empecé a desarrollar una especie de pseudo depresión, que no llegó a ser depresión, y que decidí ir por mi segundo sueño, que era irme a vivir al sur de nuestro país, precisamente a Bariloche. Con un montón de críticas encima, con un montón de dudas, con un montón de gente que nos decía que estábamos locos, que no lo teníamos que hacer, que un montón de cosas, decidimos hacerlo igual y con mi pareja de ese momento decidimos tomar todas nuestras cosas y ir a buscar trabajo una semana de nuestras vacaciones, ir a buscar trabajo, ir a buscarnos la vida en esta ciudad. Tiramos currículums, hicimos de todo, o sea, contactamos gente que conocíamos, hicimos de todo, realmente agotamos todos los cartuchos que teníamos para poder cumplir nuestro sueño, que era vivir en el sur. Y esta oportunidad no se nos dio como queríamos, no se nos dio en absoluto. O sea, hemos llegado a que la gente nos cierre la puerta en la cara diciéndonos que no quería que trabajemos para ellos, que no estaban interesados. Volvimos de ese viaje y voy a hablar de lo que a mí me pasó, que fue una sensación de depresión, de no encontrarle sentido a la vida, de decir, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué es que dejé esta carrera? ¿Y por qué es que tampoco se me da esto? Y me empecé como a llenar de dudas, de angustia, de bronca, de un montón de cosas que me fueron pasando ahí. Y empecé como a entrar en un pozo depresivo, ¿no? Como si fuese en una depresión. Ahí es donde empecé a cuestionarme qué era lo que quería para el resto de mi vida, cuál era mi proyección, a qué venía este mundo. O sea, Dios no nos crea solamente para que vengas a este mundo a cumplir un trabajo de 8 a 6 de la tarde y que te sientes en el sillón y mires Netflix. Realmente Dios te trae acá por un propósito mucho mayor. Y yo no lograba verlo. O sea, realmente estaba totalmente cegada por esta angustia, por este dolor de que no se me haya dado esto que yo
quería con todo corazón. Y en ese momento empiezo a entrar en una crisis en donde no estaba contenta con mi trabajo, no estaba contenta con mi cuerpo, no estaba contenta con donde vivía, no estaba contenta con absolutamente ninguno de los aspectos de mi vida. Y empiezo como a tener pensamientos súper negativos, empiezo a tener pensamientos que me destruían, pero en ese momento fue perfecto porque llevó a mi pareja en ese momento. Yo ya estaba casada, como les conté antes, a los 14 me puse de novia, con esta misma persona estuve 14 años de mi edad, de mi vida. Llegué hasta los 24 que decidimos casarnos, estuvimos conviviendo en pareja, a los 24 nos casamos, es ahí donde empezamos bueno, justamente yo dejo la carrera de farmacia, ahí es donde justamente nos vamos para el sur y no se nos da. Y yo estando casada en ese momento, donde me encontraba con esta crisis existencial, donde no encontraba mi propósito, donde no sabía para qué rumbo agarrar ni qué hacer, empiezo a entrar en una depresión en la cual yo no me doy cuenta. Fue una depresión en la cual uno cree por creencias de que la depresión es sentada llorando en el piso y realmente vos crees que eso es la depresión, ¿no? Como lo que te ponen en las películas. En mi caso no se manifestaba de esa manera, sino que se manifestaba mucho por dentro. Yo mostraba mucho en el exterior de que todo estaba bien, de que todo estaba perfecto, pero por dentro yo sentía un vacío, sentía una angustia, sentía un dolor incalculable. Que no podía decir nada porque me sentía en una posición de cómo voy a ser tan desagradecida que no estoy agradeciendo por la vida que tengo cuando hay otra gente que está peor. Pero no estaba contenta con la vida que tenía, no estaba contenta con quién era, no estaba contenta con cómo pensaba, cómo actuaba, no estaba contenta. Y en ese momento tuve la bendición, y voy a hacerme responsable porque en ese momento yo no estaba dando lo mejor para mi pareja, y en ese momento mi pareja me es infiel con una de sus compañeras del trabajo. Y yo en ese momento estaba pasando por todo ese caos mental, por todo ese remolino, por todas esas cosas que no podía explicar con palabras y no podía exteriorizarlo porque sentía esa cosa de no ser agradecida, ¿no? Como de, che, pero no me puedo estar quejando porque tengo un plato de comida al final del día y me pasa esto. Y yo no te puedo explicar cómo me sentí en ese momento porque fue un momento de muchísima angustia, fue un momento de muchísimo enojo, de no comprender absolutamente nada, de sentir que no entendía para qué estaba en esta vida. O sea, no entendía para qué estaba en este plano y qué estaba haciendo. Y es ahí donde empiezo un camino en donde, lógicamente, que con las herramientas y con el conocimiento que yo tenía en ese momento, no podía gestionarlo de la manera correcta o de la manera que a mí me hubiese gustado. Entonces opté por no hablarle a esta persona, que era mi marido en ese momento. No le hablé durante una semana. Estuve conviviendo bajo el mismo techo con una persona sin hablarle. Porque lo único que pasaba por mi mente eran pensamientos horrendos. Eran pensamientos donde yo lo único que pensaba era en cómo lastimarlo. Y ante ver esto y ver que no era lo que yo realmente quería hacerle a esta persona, porque a pesar de todo yo no quería lastimarlo. Yo no buscaba ni venganza, no buscaba nada, simplemente buscaba poder encontrar el porqué de esta situación, el por qué me estaba pasando todo lo que me pasaba. Y tenía dos opciones. La primera opción era realmente abandonar toda la jugada, abandonar este plano físico, irme. Y realmente renunciar a esta vida, renunciar y darme por vencida. Y la otra mano que se me pasaba por, el otro camino que se me pasaba por la cabeza era, Estefi, no nos podemos rendir, no es el momento, tenemos que sacar lo mejor, hay algo más esperándote, esto no es todo lo que está, esto no es todo por lo que viniste a este planeta, esto no es tu propósito, tenés que seguir buscando. Y en ese momento dije, voy a hacer lo que puedo con las herramientas que tengo. Y me apoyé muchísimo en el deporte, me inscribí en el gimnasio, empecé a hacer deporte todos los días, empecé a comer mejor, empecé a meditar,
empecé a tomar un montón de acciones que me hicieron que yo pueda salir de ese pozo en donde estaba, oscuro, con las herramientas que tenía y empezar a buscar una vida mejor, empezar a buscar esta vida mejor que yo me había prometido para mí misma. A partir de eso empecé un proceso en el cual dije, yo no voy a culpar a esta persona que me hizo esto, simplemente voy a mejorar todo el estilo de mi vida y a partir de eso solo se me va a ir revelando el camino y qué es lo que tengo que hacer y para lo que fui creada, ¿no? Simplemente poder encontrar el propósito de mi vida. A partir de eso empecé a buscar, obviamente, que primero buscar la mejora de mi cuerpo, buscar sentirme yo bien, sentirme bien conmigo misma. Primero arranqué por donde vivía. Nos mudamos para zona norte. Dios nos puso en el camino un departamento que nunca hubiese soñado con lo hermoso que era. O sea, ni en mi más recóndito sueño podría haberlo imaginado de tal manera. Y se presentó delante nuestro con el precio que nosotros queríamos, con las formas que nosotros queríamos. Y recuerdo que le dije a mi pareja en ese momento, listo, es esto, arranquemos por acá. Nos mudamos ahí, al mes consigo un trabajo en el cual no estaba muy segura, pero realmente me funcionaba, me era cómodo porque quedaba cerca de mi casa. Estuvimos alrededor de 2 meses más o menos y entramos en pandemia. Otra vez todos mis sueños, todas mis cosas, todo lo que venía proyectando se vuelve a caer. No podíamos salir, yo no podía hacer deporte, estaba meditando, pero también a la misma vez se me venían muchos miedos que lógicamente todos los que estuvimos en pandemia sufrimos y pasamos. Y en ese momento dije, tengo que hacer lo que pueda con lo que tenga. Empecé a estudiar, empecé a hacer un curso de oratoria, el cual me permitió poder desarrollar un montón de habilidades que hoy en día practico. En el mismo momento me empiezo a aumentar de peso otra vez cayendo en este pozo. Vuelvo a recaer en comer y en comer excesivamente y otra vez yo con la mente fija en tengo que hacer lo que puedo con lo que tengo y sacar lo mejor de mí en este momento. Y ahí es cuando yo agarré, tomé acción y me acuerdo que me ponía unos videos en YouTube de una persona que en su casa, con una colchoneta, con una banda elástica, hacía ejercicio. Y ahí es donde realmente empezó mi cambio más fuerte de todos. Y me ponía, me acuerdo, todos los días los videos y me ponía a hacer ejercicio. Porque yo sabía que el ejercicio era lo único que a mí me conectaba con mi forma más elevada, mi yo superior. El ejercicio hoy en día sé que fue y lo es y lo será la herramienta más poderosa que yo encontré en mi camino para poder salir de estos procesos de tanta oscuridad. Y cada vez que me apoyé en el deporte encontré la claridad mental, la tranquilidad de saber que íbamos a salir de esto con un cuerpo más fuerte, con una mente más fuerte. Y cada uno de los procesos que fui atravesando siempre lo tuve en claro, que era el deporte lo único que me iba a salvar siempre de todos estos procesos. Es el único que puede aportarte una mayor fortaleza mental, es el único que puede aportarte una fortaleza física, una confianza. Luego pasaron un montón de cosas, conozco a personas, empiezo a conocer a una persona que implanta en mí un interrogatorio que fue clave para mí, que fue realmente si yo era feliz con esa pareja que yo tenía, o sea, si yo era feliz con mi ex marido. Y ahí es cuando realmente me doy cuenta de que a partir de que yo estaba teniendo deseos de conectar con una persona por fuera de mi pareja, ahí es donde me replanteo y digo, che, entonces capaz que no es esta la persona que yo quiero en mi vida. Y fue un proceso muy duro porque habían sido, como te digo, 14 años de relación, en donde yo en ese momento tenía 28 años y había pasado la mitad de mi vida con esta persona. Obviamente que esta persona me había sido infiel y yo había tratado durante casi 4 años, intenté perdonarlo. Trabajé muchísimo en mí, trabajé con mi psicóloga, trabajé muchísimo para justamente poder perdonar a esta persona y había algo latente en mí que no podía traspasarlo, que no podía olvidar, que no podía
hacer de cuenta que esto no había sucedido. Entonces tuve que hablarme cruelmente, tuve que hablarme honestamente y decirme realmente si era la persona o no con la cual yo decidía estar. Y no fue un proceso tan claro, no fue una decisión tan fácil, no fue algo de la noche a la mañana. Tuve que mudarme un mes a un departamento sola y en esa soledad y en esa angustia y en ese proceso poder ver con claridad y ver para dónde estaba caminando en mi vida. Y donde tuve que aprender a verme a mí misma, a ver y reconocer qué necesitaba. Porque cuando estás tanto tiempo con alguien, cuando estás tanto tiempo de tu vida con una persona, empezás como si fuese a entrelazarte, a mezclarte con un otro. Entonces yo ya no reconocía qué era lo que yo quería o lo que quería la otra persona. Tuve que empezar a preguntarme esas cosas. Pero vos, Estefanía, ¿qué querés para tu vida? Y ahí es donde empecé este camino en donde tuve que tomar una decisión que me costó muchísimo, que fue dejar a mi pareja. Tomé la decisión de divorciarme y de ahí mi vida empezó a tomar un curso y una rapidez y un accionar que fui barajándolo con lo que podía, con las herramientas que tenía. Y en ese momento tomo la decisión, le comunico a mi pareja, a mi expareja eso, y el proceso fue duro. Yo estaba viviendo en un departamento que, como te digo, era un sueño. Estaba en el mejor barrio donde yo quería, tenía todas las comodidades, pero mi sueldo, lo que yo me podía permitir, lo que yo podía pagar, no estaba a la altura. Entonces tuve que dejar de lado, y ahí es donde vengo con la parte de sacrificio, tuve que dejar de lado esa comodidad, esa tranquilidad, ese placer de ese departamento que me generaba por apostar a algo más grande, apostar a mi tranquilidad, apostar a mi felicidad. Y me lancé a la pileta sin saberlo, sin realmente saber si en la pileta había agua o no, si yo realmente iba a tomar esa decisión y si después no me iba a arrepentir y si después no me iba a replantear si estaba mejor antes o no. Y me acuerdo que me mudé al departamento, conseguí un departamento muy chiquitito y me acuerdo mudarme y que ni bien yo terminé de hacer la mudanza, junté plata, pagué todos los impuestos, pagué un montón de cosas, creo que fue a los 2 días, al lado de ese departamento empiezan una obra que fueron, no sé, te diría fácil 1 año, en donde durante 1 año me tuve que levantar los fines de semana, los sábados precisamente, a las 7 de la mañana, porque empezaban con la agujereadora, porque empezaban con todos los elementos, digamos, que conlleva una obra, y yo lo sentía acá, lo sentía al lado de mi cara. Y no podía dormir, no podía descansar, no podía nada. Y ahí es donde empecé a trabajarme a mí misma, porque ahí vino mi segunda depresión. Ahí vino mi segundo bajón, donde otra vez tuve que encontrarme con esta Estefanía que se enfrentaba a una dificultad, esta Estefanía que tenía que otra vez armarse de nuevas herramientas para poder traspasar esta adversidad, para poder traspasar este momento donde estaba viviendo en un departamento donde no era lo que yo estaba acostumbrada, donde me estaban haciendo una obra al lado, donde tenía un trabajo que, gracias a Dios, me permitía poder vivir y vivir de manera independiente. Y en ese momento dije, bueno, voy a hacer lo que tengo con lo que puedo. Otra vez me volví a apoyar en el deporte, empecé a hacer CrossFit. Entrenaba, pero no entrenaba tanto, o sea, entrenaba 3-4 veces por semana. Y mi alimentación no era del todo prolija. Y ahí empiezo mi camino de poder descubrir quién realmente era, qué me gustaba, qué no. Empecé a preguntarme, me acuerdo la primera vez que fui al supermercado y dije, ya no tengo que llevarle las cosas que quería mi pareja, ¿no? Yo siempre iba antes al supermercado y pensaba, a ver, ¿qué le puedo llevar a mi pareja? A ver, ¿qué cosa le puede alegrar el día? Y era la primera vez que yo iba al supermercado y solamente tenía un objetivo, ver qué realmente yo quería. Y fueron casi 1 año en donde estuve trabajando muchísimo en mí, donde estuve haciendo muchísimo deporte y otra vez me empecé a encontrar con una situación en la cual no estaba viviendo donde quería, no estaba trabajando donde yo quería,
o donde me nacía o donde me inspiraba, y lógicamente que no tenía la pareja que quería. Y entonces ahí es donde arranca mi te diría hasta tercer pozo depresivo, en donde otra vez me volví a encontrar con la oscuridad. Y dije, bueno, ok, empiezo a vivir la vida. Dije, es momento de que yo viva la vida, es momento que yo disfrute, es momento donde realmente le saque jugo a esta vida. Empecé a viajar, empecé a descubrir un montón de lugares, un montón de cosas, empecé a salir a cenar, empecé a descubrir cafecitos, lugares y demás. Y obviamente que esto eran placeres mundanos, eran placeres que venían y se iban, porque vos te puedes ir de viaje, pero después tenés que trabajar todo el año en un trabajo que no te gusta. Vos podés irte a comer a un lado, pero después tenés que volver a tu casa donde no te gusta. Y en este proceso es que digo, bueno, ok, mi proceso acá en donde yo trabajo y yo lo que tenía para aportar terminó. Ya está, yo ya no le podía sacar más jugo, ya no podía seguir escalando, ya no podía seguir aprendiendo, porque yo había arrancado en esa empresa hacía 4 años siendo administrativa de ventas, y con el proceso y por cómo yo soy éticamente trabajando y demás, me dieron la oportunidad de poder escalar, y así es que fui aprendiendo lo que es ser administrativo de ventas, o lo que muchas empresas denominan como planificador comercial. Empecé a interiorizarme en la inteligencia en las ventas, en cómo poder vender un producto de una mejor manera, cómo poder llegar a un consumidor, cómo plantear estrategias de negocios. Empecé a poder entender y comprender un montón de cosas que antes no las veía. Y cuando ya no pude escalar más, cuando ya no pude aprender más, es que otra vez me encontré con esta crisis de, che, esto no es lo que quiero para mi vida, quiero seguir aprendiendo, tengo mucha más hambre, tengo mucho más para dar. Tomo la decisión de irme de ese empleo y me voy a otro empleo nuevo, en donde en este empleo estaba dedicado al rubro de bebidas alcohólicas. Empiezo con el afán de querer disfrutar la vida, de vivir, no sé, de escapar de mi vida, porque otra vez me volví a encontrar en un trabajo donde yo no era feliz, en una empresa donde yo no era feliz, porque tenía un jefe que realmente me acosaba de una manera en la cual estaba constantemente controlando lo que yo hacía, lo que no hacía, marcándome los errores, buscando siempre el pelo al huevo. Y a mí esto me volvía loca, porque yo siempre trabajé y siempre voy a trabajar de una manera muy colaborativa, muy de la unión. Siempre voy a tender a querer justamente fraternizar y poder buscar una mejora en conjunto, una mejora de todos, ¿no? Una construcción de una idea para poder llevarla a cabo y sacar adelante cualquier proyecto que vos tengas. Y en ese momento me encontré con esto y dije, voy a vivir la vida, ya está. Y me empecé a meter en un mundo en donde, lógicamente, salía de fiesta, bebía alcohol, consumía drogas, me iba de viaje, y yo creía que la estaba reventando. Yo creía realmente que, listo, ya está, estoy viviendo la vida, estoy sacándole jugo a la vida, ya no hay cosa mejor que esto, porque la vida es esto, es disfrutar, claro. Y ahí es donde me empecé a encontrar con un montón de personas que me felicitaban, que les encantaba lo que yo hacía, porque mostraba lugares divinos y mostraba cómo me iba de fiesta, y yo por dentro me sentía una basura. Por dentro me sentía que era una escoria. Pero como el resto del mundo me decía que estaba bien, como el resto del mundo me decía qué bien lo que estás haciendo, qué bueno, yo decía, bueno, pero pará, si el resto del mundo me está diciendo que está bien, quiere decir que está bien, que estoy haciendo lo correcto, y realmente no es así. Realmente lo único que estaba haciendo es hundiéndome cada vez un poco más. Y llega un momento en el cual el proceso en el cual me estaba acosando mi jefe llega a un punto en el límite en donde me intoxico. Estuve durante 3 días con descompostura, no me podía mover de la cama. Y ahí es donde me llamé a la reflexión y dije, pará, ya esto no se puede sostener más. Es un proceso en el cual yo venía sosteniendo y ya no se podía más. Tomo la decisión de ir a negociar un monto
y retirarme de esa empresa. Y sin tener un trabajo, fui a negociar un monto en el cual me permitía vivir más o menos 3 meses y me puse a buscar trabajo como loca. Hacía 2, 3 entrevistas por día, estaba todo el día, me levantaba temprano, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, todo el día buscando trabajo, por todas las redes sociales, por todos los medios posibles, entrenando todos los días. Y ahí es donde me empecé a enfocar. Dije, yo tengo que salir de esto, yo tengo que salir de la mejor manera posible. Y ahí es cuando de repente, ¡pum!, me quiebro la mano. Cuando me quiebro la mano, me quedo completamente otra vez en la nada misma, sin poder entrenar, sin poder trabajar porque yo había renunciado a mi trabajo. Y en ese momento donde dije, chau, estoy en jaque, ¿qué miércoles hago? Ahí es donde le pedí ayuda a Dios, porque yo no encontré otra manera, realmente no encontré otra manera de poder resolver lo que me estaba pasando. Ya lo había intentado millones de veces, 4 o 5 veces anteriores, de poder salir de la situación, y no encontraba ni el cómo, ni por qué, ni el cuándo, ni el propósito, no lo encontraba. Y ahí es cuando me rendí ante Dios y le pedí por favor que me guíe. Y me acuerdo estar en mi casa con un yeso, sin poder hacer nada, bañándome como me podía bañar, y dije, Dios, si estás ahí, por favor, mandame una señal, mandame algo, lo que sea. Y me acuerdo que viene mi hermano y me dice, toma, escúchate este podcast. Y yo sin entender, un podcast. Viene mi hermano y me da un podcast, yo sin entender nada. Y me dice, andate a caminar y escucha este podcast. Bueno, dije, ya está, listo. Me pongo, ¿qué tengo para perder? En esa posición, ¿qué tenía para perder? No tenía nada para perder. Y me puse un podcast y empecé a caminar, y empecé a caminar y a caminar, y empecé a poder entender, empecé a poder comprender cosas y situaciones que no estaba viendo antes. Y ahí es donde empecé a poder ver con claridad lo que estaba sucediendo. Y Dios me puso a mi hermano con este podcast para que me muestre un camino, para que me muestre a mi mentor, para que me muestre por qué camino seguir y qué camino optar. Y me encontré en una situación en la cual yo todavía tenía mi ego muy alto, y para poder aprender tuve que destrozar mi ego, tuve que rebajarme lo más que podía para trabajarme en ese momento donde yo más bajo estaba y donde más bajo me sentía. Y a partir de ahí empecé a construir la vida que hoy tengo. Hoy trabajo en la industria deportiva, precisamente en una empresa de venta de insumos deportivos, algo que a mí me apasiona, que es el deporte. Encontré un lugar en donde el ambiente es muy sano, donde siempre se trata de buscar mejorar y donde siempre se trata de buscar ayudar al otro. Y a partir de eso, a partir de este podcast y demás, empiezo un camino de desarrollo personal, en el cual empiezo a leer libros como Napoleon Hill, libros como la Biblia, libros de metafísica que justamente me ayudan a poder entender mejor la Biblia, y empiezo este camino de desarrollo personal en donde empiezo a entender a qué vine realmente a esta vida, a cuál era mi propósito. Siempre tuve en claro que yo quería ayudar a la gente, siempre tuve en claro que yo quería sanar a la gente, pero no sabía cómo, no sabía cuáles eran mis medios ni nada. Y se me presenta Dios con este mentor, con esta rutina de hábitos inquebrantables, con todo esto que me indican por qué camino seguir. Actualmente me levanto todos los días a las 4 de la mañana, medito, leo la Biblia, voy a entrenar, voy a trabajar, y con esto, ¿qué estoy queriendo hacer? Comparto todo el día, todos los días, mis experiencias, lo que me va pasando en el día, las situaciones o las vivencias que voy teniendo y cómo las voy afrontando con esto que voy desarrollando y con esto que voy mejorando todos los días. Tenés que entender que el camino del desarrollo personal es un camino que nunca se va a terminar. Nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de poder
concretar esta faceta de seguir aprendiendo. Y es eso por lo cual me estoy moviendo y es eso por lo cual estoy velando. Hoy en día sé que mi propósito es poder ayudar a las personas y poder con mi historia, poder traspasarte cómo yo fui haciéndolo y saliendo de esas situaciones, de las cuales existen muchísimas personas que se encuentran estancados en esa situación y que no pudieron salir, y que no pudieron mejorarse, y que no pudieron ser felices. Yo lo único que busqué todo el tiempo es poder ser feliz, estar tranquila y en paz, y esa versión mía, feliz, tranquila, en paz, y que tiene un nivel de conciencia mayor al que yo tenía anterior, dárselo al mundo. Y por eso estoy haciendo esto, porque quiero darle al mundo todo lo que yo fui aprendiendo y a partir de eso poder ayudarte a vos que estás mirando este video, a que vos puedas salir de ese pozo, a que vos puedas tener un gramo de fe, a que vos puedas con este video entender que existe otra perspectiva, que existe otra realidad, que existe otra forma de salir de eso y que no te quedes estancado. Pedile a Dios, acércate a Él. Él te va a dar todas las herramientas, te va a dar las personas que vos necesitas para mejorar tu carácter, te va a dar las situaciones, los trabajos, te va a dar todo, pero entendé que tenés que rendirte a Él y acercarte lo más que puedas, porque Él es el único que va a poder darte las herramientas, los contextos, todo. Te va a dar absolutamente todo para que vos te mejores y para que esa mejor versión en la cual vos estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo, todo, lo des al mundo. Porque no te olvides, hermano mío, hermana mía, que vinimos a este mundo a servir, a ayudarnos entre todos, a buscar ayudar a tus hermanos en este plano. Y con esto termino y deseo que te lleves un poco de paz, que te lleves un poco de tranquilidad y que entiendas que no todo está perdido, no todo está rendido y que tenés muchísimo potencial para darlo, tenés muchísimo por dar. No viniste a este mundo a ser un normal, viniste a este mundo a comértelo, a ayudar, a potenciarte. Ayuda a tus hermanos cada vez que puedas. Dios va a estar eternamente agradecido por eso. Y es la manera que nosotros tenemos de trabajar para Dios, ayudando a nuestros hermanos con las herramientas que tenés, con las vivencias que hayas pasado, con los aprendizajes que hayas transitado. De esa manera puedes ayudar a tus hermanos. No te quedes con eso. Y no te quedes con ese placer mundano de perseguir cosas, de perseguir un dinero, de perseguir lo que sea. Perseguí tu propósito, perseguí ayudar a los demás. Vas a ver cómo el camino Dios te lo va a ir iluminando y te va a ir mostrando. Pero no pierdas esa fe. Yo sé que vas a poder sacar una versión tuya que jamás imaginaste. Así que con todo mi amor y con mis mejores deseos, te mando muchísima luz y muchísima claridad. Adiós.